porque lo que describe este señor que le pasa ahí dentro es totalmente alucinante y extraño, porque él dice que cuando se acerca a la cueva, aparentemente algo dentro de ella empieza a vibrar, como si la realidad se distorsionara de alguna forma. De que existió el proyecto, existió el proyecto. Sí. El intento y el interés del gobierno de los Estados Unidos por querer desarrollar esto, existió. Partamos de ahí. Más de 500 mil millones de dólares se invierten al año en esas bases subterráneas que están interconectadas, ¿no? Es que ustedes no tienen idea de lo que Estados Unidos tiene en las manos. Ustedes no tienen idea del tipo de armas que tenemos. Thomas Castello, hasta el momento, no existe. Sí, es totalmente el anzuelo. Para que, bueno, todos piensen que por allá se están haciendo los experimentos. Sin embargo, no. Están en Alaska. Que ella dijo, Phil no se quitó la vida. Me dijo días antes que lo iban a eliminar. Bueno, ¿qué más pruebas quieres, no? ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más. Y Otro episodio más. Contentos con estos temas que nos encantan y que por fin volvieron a este canal. Sí, a mí me gusta mucho, sobre todo el del día de hoy, porque no es tanto una conspiración. No. Yo creo que es de lo menos conspirativo que hay. Hay muchas pistas, hay muchas señales que van a ver ustedes en este capítulo, que es un hecho de que estas cosas existen, pues. Sí, la verdad es que obvio que detrás de toda... sí, lo he dicho, de toda conspiración hay una verdad. En este episodio creo que es donde más se va a reflejar esa verdad, esa realidad. Porque vamos a hablar de todo lo que existe detrás de estas historias, detrás de estos mitos o supuestos mitos, acerca de bases secretas alrededor del mundo. Bases secretas hay. Bases secretas que experimenten con tecnología alienígena, también la hay. Sí. Uy. Y nada más como para recordarle a la gente que este capítulo no es una secuela, no es una continuación, pero si quieren enriquecer un poquito más el conocimiento de lo que vamos a platicar el día de hoy, les recomendamos que vean el capítulo de la tecnología extraterrestre encontrada en Estados Unidos. Eso va a enriquecer muchísimo este capítulo. Sí, porque lo inspira de cierta forma. Además, cierta forma, sí. Yo creo que este episodio tiene más tiempo esperando ser hablado, platicado, investigado. Así que estamos seguros que les va a encantar toda la información que van a escuchar el día de hoy, porque de verdad es muchísima. Los invitamos a todos los nuevos y nuevas que están en este canal que se suscriban, que se queden hasta el final, que dejen su like y nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram, y el buen Mike Mike que está atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Ahí se los encargamos muchísimo, A ver, vamos a empezar, porque sí es cierto lo que está diciendo Minor ahorita, Este capítulo, este tema ha estado apuntado en la pizarra, yo creo que años. Sí. No nos decidíamos por una simple y sencilla razón. Lo cierto es que hay muchas bases de estas secretas. Hay otras que la verdad no vale tanto la pena hablar. Y sobre todo, hay una que es muy mítica y muy emblemática. Y me gustaría que empezáramos con esa porque empezar a quitar como las partes fáciles del tema, ¿no? Porque... sí. Digo, a lo mejor ustedes ya se están dando cuenta de cuál me estoy refiriendo. Claro. El Área 51. Famosísima. De toda la vida. La más famosa, yo creo, La más famosa, la cultura pop. Hay incluso una ruta para Las Vegas. Que tú sigues por una carretera y es como la ruta hacia el Área 51 y está llena de tienditas y todo. Porque sí, es una región que está muy, muy pegada a Las Vegas. Está en el desierto de Nevada. Bueno, la supuesta Área 51, ¿no? Porque eso es también algo que mucha gente no lo sabe. Y hay gente que ya lo asocia directamente. Sobre todo porque el turismo también en la zona está muy enfocado en como que en este tema ovni, UFO, así como muy emblemático de la zona. E incluso hasta souvenirs te llevas y todo. Hay un montón de tiendas alrededor de estos lugares. E incluso creo que hoteles con la temática.
Sí, fíjate, yo hace poco vi un video de una chica youtuber, la verdad no recuerdo muy bien el nombre, la chica era española y estaba como en un tour aquí en América, ¿no? Uh-huh. Entonces la chica va a hacer este tour específico, porque es uno específico, o sea, sales de Las Vegas y te vas, y te dan así como un mapa, es toda una experiencia, pues, ¿no? Que se hace totalmente independiente y gratuito, solamente tú, o sea, te metes como a los foros, a las pláticas y te dan los mapas y hazte cuenta que te va diciendo, ¿no? De tal kilómetro está esta tienda o este hotel, ¿no? Lo interesante del video, aparte de que, bueno, ella entraba a las tiendas y le decía así en los anaqueles y están llenos de tierra, pues, ¿no? De lo que está abandonado todo ese turismo de alienígena y todo, como que tiene sus despuntes cada cierto tiempo, pero en general, pues, es una tiendita en medio del desierto. Uh-huh. Entonces, la verdad, es muy difícil que tenga una afluencia de clientes muy grande, pero bueno, lo que estaba padre es que ya al final, hazte cuenta que llegan como a un pueblito, uh-huh. Y en este pueblito, es el último, y sale en el mapa, ¿no? Y dice, este pueblito es el último para ir y venir, ¿no? Hazte cuenta al área 51. Entonces, como que te recomiendan que cargues gasolina, etcétera, ¿no? Porque, bueno, son como 3-4 horas de viaje en desierto que si te quedas sin gasolina, bueno, es casi una muerte segura, ¿no? Entonces te dicen, llena el tanque, lo que sea, y te advierten que de tal kilómetro a tal kilómetro es muy probable, pero muy probable que veas camionetas blancas, uh-huh. Que te estén siguiendo. Y hecho. A la chica, en el momento en que le indicaba el mapa, a lo lejos se observa como hay una estela así de polvo. Uh-huh. Y como que se observan bien y de repente de una carretera desértica de 2 sentidos en medio de Nevada, de repente tienen un carro atrás ellos. Okay. Que apareció así como, pues no voy a decir de la nada, o sea, obviamente venía desde lejos. Cierto, ajá. Y empieza a seguirlos. Y ya, o sea, como que en ese momento, en el video, iba la chica con su pareja y iban platicando y decían que sentían cómo los venían observando, cómo de verdad ellos se sentían vulnerables, pues porque estaban en medio de la carretera. Un poco con la paranoia ahí. Exacto, pues de dónde salió ese carro, si tenemos 2 horas manejando y no habíamos visto otro carro y de repente justo donde nos dijeron que iba a aparecer, pues, ¿no? Lo que pasa al final de ese tour es que tú llegas como a un enrejado. Uh-huh. Y en ese enrejado pues ya tú no puedes pasar, pero realmente esa es la foto, ¿no? Uh-huh. Así solamente en la pura entrada del área 51, porque hay algo que tenemos que decir, el área 51 existe, o sea, es un lugar, sí, de verdad, no está escondida, no está subterránea, no está para nada lejos de lo que es la civilización, existe, y tan existe que, o sea, desde 1955 el área 51 ahí está. Y es muy interesante porque yo creo que la mayoría de las personas nunca se han puesto a investigar realmente qué es el área 51. Uh-huh. ¿Tú tienes por ahí más o menos qué es? Digo, nada más para irlo platicando. Pues mira, fíjate, la historia, así como dices, en el 55 es cuando empieza a formarse porque, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos uh-huh. estaba buscando un lugar que fuera como un lugar aislado para probar pues una serie de aviones espías. En concreto uno, que era el U-2, que era el avión que estaban buscando probar. Y el gobierno selecciona este paraje que se llama Groom Lake, uh-huh. que es donde está ubicado, por la lejanía, obviamente, uh-huh. de la sociedad. No de la civilización en general, porque como dijiste, sí se puede llegar, o sea, uh-huh. a través de esta carretera, pero sí definitivamente no está como que tan accesible o tan fácil como que haya personas por ahí, pues. Como tiene que ser un área militarizada. Sí, claro, que sí sea de acceso, más no de un acceso tan fácil como tienen que estar otras recluidos, zonas. Porque claro. Obviamente en esos lugares, o sea, las bases militares existen alrededor del mundo, sí. O sea, no son una cosa exclusivamente del índole misterioso. O sea, aquí en esta ciudad tenemos a unos kilómetros a las afueras también una base del gobierno militar. Y pues obviamente son zonas resguardadas, militarizadas, uh-huh. que no puedes acceder nada más siendo un civil común y corriente. Totalmente. O sea, tienen ciertos cuidados por evidentes razones, ¿no? Uh-huh. Que creo que no es tan difícil entenderlas. Sí. Pero bueno, las condiciones de este lugar pues son idóneas para vuelos secretos por el terreno que tienen, que es un terreno llano. Que es perfecto para construir pistas de aterrizaje. Principalmente por esto es que se vio esta zona. Uh-huh. La operación
en aquel entonces fue supervisada por la CIA, ¿no? En ese momento. Era totalmente legal y todo, ¿eh? No, comenzó a referirse a esta zona simplemente como el Área 51, la CIA. Entonces realmente de ahí es como entró este código dentro del mapa militar como Área 51. No es como que tenga un significado tal cual, así como muy específico, porque Área 51, pues es como un código, o sea, simplemente... Es la nomenclatura que le toca al terreno. Exacto, o sea, no hay un cifrado, no hay un cifrado detrás de esto en concreto, pero bueno, miles de teorías también han surgido de eso, ¿no? Totalmente. Y desde entonces, este lugar se convierte en un laboratorio de pruebas de aeronaves clasificadas, tan secreto que ni siquiera los pilotos de la Fuerza Aérea sabían lo que se hacía ahí directamente, ¿no? Entonces, solo era como para personas de cierto rango, de cierto mando, las que podrían saber qué estaba pasando realmente en el Área 51. Y desde el enfrentamiento frío, Estados Unidos desarrolló pues algunos aviones espías ultra secretos en esta base, algunos como el U-2, que esto lo hacen en el 55, otro que fue el A-12 Oxcart, que fue en 1962, y después sacaron el F-117 Nighthawk, que este fue muy famoso en su tiempo, que fue en el 81. No, y de hecho, el Nighthawk es un avión o una aeronave más bien, muy, muy popular, se hizo muy popular, o sea, como que realmente se hizo un estándar de tecnología avanzada dentro de los milicias de los países. Sí. Y claro que todo esto, pues imaginen que estaba pasando en un contexto donde la tecnología era ultra secreta, donde las dos potencias estaban desarrollándose tecnológicamente, y también empiezan los mitos y las leyendas a pasar alrededor. He ahí la parte interesante, porque del 55 al 89 nunca se habló de tecnología extraterrestre, nunca se habló de ovnis. Esas tienditas que yo te decía ahorita no existían, ¿no? Pues no estaba asociada a la zona directamente. Tuvo que llegar un señor y empezar a hablar acerca de las cosas que ahí se experimentaban en esta área. Sí. Lo que se hizo ultra popular, explotó así el rumor, y es cuando en el 89 es cuando ya se le empieza a asociar el tema OVNI al Área 51. Sí. Y el señor que llegó, pues bueno, ya lo hemos hablado antes. Sí. El señor Bob Lazar. Sí. El señor Bob Lazar aparece en esta entrevista que hace poco platicaste tú acerca de esta entrevista donde él se hace pasar como Denny, ¿no? Denny, es así como un nombre genérico. Pero luego salen unos videos de él afuera del área, captando luces extrañas, y ya se da a conocer el señor Bob Lazar. Dentro de toda su historia, las cosas que él decía era que él había trabajado en el Área 51, que él había trabajado ahí, y no solamente ahí, porque no sé si ya las puso el Mike aquí las imágenes, pero hay unas imágenes satelitales del Área 51, ¿no te acuerdas? Que son un par de hangares nada más. Y que desde ahí empezó el mito de que eso era nada más la fachada. Y que el verdadero laboratorio, el verdadero como base, se encontraba a unos kilómetros a la distancia, en una zona que es el S4. Y que ese es el verdadero lugar en donde pues pasan las cosas. O sea, todo lo demás es un señuelo, básicamente. Es como un señuelo y bueno, y lo resguardan muy bien precisamente para eso, para que no se caiga la ahí mentira. Hacen la ingeniería inversa, ahí investigan a las entidades biológicas recuperadas de diversos, cuestiones de que se estrellan las naves, de repente recuperan cuerpos, los meten ahí, los estudian. Y se dice también que pues desde ahí hay como un cierto tipo de colaboración con otras razas inteligentes de otras partes del universo. Y es ahí cuando hablan, bueno, que ya lo mencionamos en este episodio, que es muy reciente, por eso no le metemos tanto el tema. La tecnología extraterrestre encontrada en Estados Unidos, vean ese capítulo. Sí, hay muchos datos ahí que mencionamos acerca, por ejemplo, del elemento 115. El elemento 115. Que sí, o sea, son cuestiones que en aquellos años, o sea, realmente no se sabía exactamente lo que se estaba estudiando y se estaba teniendo contacto con algo extraño. Y se piensa que el por qué no se sabe es también porque estaba resguardado por las milicias o por los altos mandos o rangos que resguardaban en estas bases secretas la información. Específicamente, según Bob Lazar, una organización que se hacía llamar los MJ-12 o los Majestic 12, que llaman varias veces que mencionamos esta organización,
Si quieren capítulo del Majestic 12, pónganlo en los comentarios, ¿no? Porque es un tema que ya ha estado haciendo últimamente mucho y es un tema grande ese. Porque, bueno, un pequeño contexto del Majestic 12 de lo que se sabe, ¿no? Simplemente es así. Después de lo de Roswell, la humanidad agarró a 12 personas, entre ellos científicos, genios, ingenieros, eruditos, etcétera, y a los 12 los puso hasta de cuenta como en esta supuesta élite serían estos 12. Y estos 12 pues vienen supuestamente de un linaje antiguo y fueron entrenados, etcétera, ¿no? Es lo que Bob Lazar dice. Pero pues... Bueno, es que ahí es donde entra ya la conspiración dura, ¿no? Exactamente. Pero realmente yo creo que el Área 51... obviamente queda mucho de qué hablar porque es un lugar ultra secreto, o sea, hasta la fecha. Como ahorita lo dijiste, hay muchas personas, tanto creadores de contenido como documentalistas, periodistas, etcétera, que han intentado indagar, obviamente, en el misterio del Área 51, y cuando se acercan, pues simplemente terminan siendo, pues, o encarcelados o corridos, o les eliminan la visa. Porque los militares salen luego a proteger la zona por evidentes razones, que es una zona militar protegida. Además que es una zona minada en ciertos lugares, es peligroso. Hay un letrero fuera del Área 51 que da terror, ¿no? Que dice de que área restringida, pasando de aquí, de que los soldados tienen derecho a disparar. Entonces es muy curioso. Las personas hablan de que no es normal. O sea, que lo que es la protección que tiene el Área 51 es lo que llama la atención, pues, de los internautas. O sea, ¿por qué está tan restringida? Esa es la gran pregunta. Y de hecho, fíjate, o sea, esto del Área 51 hoy se sabe que para qué se usó, ¿no? Que es lo que nos mencionabas ahorita, el desarrollo de tecnología de espionaje, aviones ultra tecnológicos, pero siempre terrestres, ¿no? Siempre terrestres. Sí. Esa es la razón por la que el Área 51, hasta 2013, el gobierno de Estados Unidos lo negaba, ¿no? O sea, no existía el Área 51 para ellos, no reconocía la existencia. Cuando salió Bob Lazar, obviamente fue desacreditado por todo el mundo, y no fue hasta 2013 que unos documentos desclasificados confirmaron la existencia y el uso del Área 51. O sea, ahí ya salió el registro de que el Área 51 era para hacer pruebas aéreas. Sin embargo, nunca se hablan acerca de ingeniería inversa ni platillos voladores y todo nada de eso. De hecho, hay algunos contactados que hablan que precisamente aquellos platillos voladores, aquellas extraterrestres, vaya, no son extraterrestres, sino que son precisamente pruebas experimentales de gobiernos súper avanzados. Sí, o sea, de tecnologías ultra secreta de gobiernos, así tal cual. Pero humanas. Siempre humanas. Bueno, y es ahí donde surge el tema de la ingeniería inversa, que dicen, bueno, esa tecnología, pues cómo es posible que dé un brinco de un momento al otro sin un previo desarrollo de ciertas otras tecnologías que se tuvieron que hacer antes de llegar a ese punto, ¿no? Pero bueno, esa es una historia realmente que, la verdad, se ha vuelto más leyendosa que otra cosa. El Área 51... el S4 y todo esto, lamentablemente por tantas personas que han pues tocado el tema de una forma, yo creo que muy conspirativa, pues se le ha perdido un poco de seriedad al tema de pensar que realmente el gobierno de los Estados Unidos definitivamente sí tiene algo extraño en sus manos. No sabemos si exactamente en esa zona. Lo que sí es cierto es que solamente yo conozco un caso realmente contemporáneo donde sí pasa algo extraño en la zona, que pasa en el desierto de Nevada también. El de la M. El de la cueva M. Ese caso es el caso de Kenny Reeves, que él era un youtuber, básicamente un aficionado de la, pues digamos que de la exploración, del senderismo. Y curiosamente él, pues por estas zonas era donde le gustaba ir a explorar. Veía algunas especies de serpientes, exploraba cuevas de la zona. Y en una ocasión, pues Kenny, documentando todo esto a través de su canal de YouTube en videos, dice, a manera de testimonio, porque desafortunadamente en ese momento no tiene su cámara y no logra documentar algo extraño que ve en una cueva que él dice que tiene forma de M. Es de ahí la cueva M. Es de ahí la cueva M. Esto lo narra en su canal, y de hecho pues, existen los videos todavía disponibles públicamente.
obviamente que muchos de sus seguidores en ese momento le empezaron a pedir que sacara el video de la Cueva M, que fuera nuevamente, que la buscara y la filmara, porque lo que describe este señor que le pasa ahí dentro es totalmente alucinante y extraño, porque él dice que cuando se acerca a la cueva, aparentemente algo dentro de ella empieza a vibrar, como si la realidad se distorsionara de alguna forma. Entonces muchos empiezan a conectar que la zona está muy, muy cerca, de manera remota, ¿no? Al Área 51. Entonces dicen, bueno, esto no puede ser casualidad, ¿no? Hay algo raro en este lugar, o algo ocultan en esa cueva, o algo cerca de esa cueva provocó algo extraño en ella, ¿no? Entonces, obviamente que esto te lo digo a manera de teorías de los internautas que seguían a este señor, pero con el tiempo, obviamente que la curiosidad de este señor también le ganó. Le termina ganando y les dice, voy a regresar, con la promesa que voy a regresar, y él mismo filma un video previo a irse a esta excursión, diciendo que va a ir a documentar esta cueva y les va a mostrar, y bueno, lamentablemente ese es el último video que existe de Kenny Reeves, porque después de eso desaparece de la faz de la tierra. Incluso equipos de búsqueda peinan la zona, encuentran un celular que no tenía ningún tipo de fotografía que evidenciara que fue lo último que le pasó, y es todo lo que se sabe de él. Entonces, hasta la fecha, eso es uno de los misterios más grandes conectados y ligados al Área 51. Creo que pasa en el 2015, si no me equivoco, o sea, no hace tanto tiempo, estamos hablando de 8 años, o sí, más o menos, como, sí, bueno, sí, de 8 o 10 años, no me acuerdo cuánto tiempo pasó. No sé si es 2018 o 2015, por ahí es. Pero, bueno, a la fecha no hay nada de información. Y creo yo que sí puede estar conectado un poco con algo extraño que puede pasar en la zona, y por lo cual tal vez los militares se pueden interesar. No sé si ahí oculten las cosas, pero creo que sí puede ser una zona de estudio. Sí, fíjate, dentro de este tema yo me encontré con ciertos lugares alrededor del mundo que tienen como unas peculiaridades energéticas y todo esto, y que precisamente ahí es donde se sitúan algunas de las bases supuestamente secretas. La pregunta aquí es, ¿esa peculiaridad fue antes de que pusieran la base ahí? ¿O la base se puso ahí porque ya estaba la peculiaridad? O sea, ¿sí me explico? Sí. Y luego, tengo una pregunta acerca del caso de la Cueva M, porque, a ver, si hay un anuncio en el Área 51 que dice que si pasas de tal lugar, el gobierno de los Estados Unidos tiene permiso de disparar. ¿Tú crees que si vas y te disparan, tú crees que no te van a querer esconder? O sea, es curioso porque lo que le pasa a Bob Lazar es interesante en el sentido de su desacreditación, porque a él no nomás le dijeron que era un mentiroso. Claro. A él le quitaron sus credenciales. En entrevistas nacionales supuestamente lo buscaron en todos los registros del MIT, de las universidades donde supuestamente él había trabajado, y no se encontró registro. Como que sí fue una especie de silenciación a Bob Lazar. Obviamente, eso es una forma sutil de quitarte el problema, pues, porque ya con eso ya le quitas la credibilidad a una persona que está diciendo la verdad. Sí. Ahora, la pregunta aquí es, la persona esta que ingresó a esta cueva, que digamos, por azares del destino, por buena o mala suerte, dio con el S4 o dio con un verdadero S4. Ajá. O sea, ¿cuál sería la probabilidad de que lo hayan desvivido y hayan desaparecido el cuerpo? Creo que es una de las teorías que más se acerca a algo que yo pienso. Sí, ¿no? Yo creo que, al igual que lo que pasa en el Dyatlov, que también ahorita hablaremos un poquito de eso porque está conectado también con es un caso muy similar. No en esencia, porque obviamente en el Dyatlov se encuentran los cuerpos de las personas, se sabe qué pasa con ellas. Bueno, o se sabe qué pasa con ellas, ¿no? Ya tenemos un capítulo del paso de Dyatlov. Entre comillas, se sabe qué pasa con ellas. Entre comillas. Nadie sabe qué pasa. Explicaciones bien forzadas. Sí, hay unas explicaciones muy forzadas, pero ahorita hablamos de eso. Pero, bueno, yo creo que si algo le pasó a esta persona, a Kenny, definitivamente estuvo conectado con otras personas. Sí, no creo que... Un animal. No creo que haya sido un animal, no creo que... Porque hubiera rastros de algo. Sobre todo si se encontró un celular. Sobre todo si se encontraron algunas pertenencias por ahí. Habría algo más de él.
Es muy curioso cómo funciona ese tipo de decisiones, ¿no? Porque digamos que sí dio con un lugar, en vez de desvivirlo así a la bruta y desaparecer el cuerpo, ¿por qué no? Ay, yo así, tomando decisiones del Majestic 12, ¿no? ¿Por qué no agarras a Kenny, lo metes a una celda en lo que tú buscas una víbora de cascabel del desierto, haces que lo muerda y luego tiras el cuerpo y ya... Bueno, porque es más barato lo otro y no importa hacer levantas muchas más sospechas, ¿no? Pero si no lo que quieres es que no te encuentren, ¿que no? Bueno, sí, pero entonces nos damos cuenta que realmente no les importa. Sí. O sea que eso sí es cierto. Realmente no les importa. O sea, ahí la falta de respeto de la élite. Exacto. Ya, o sea, digo, hay muchísimos casos de silenciamiento. Sí. Lo hemos platicado. Y realmente en todos ellos es descarada la forma en cómo se callan las personas. Pero es que qué curioso eso que estamos platicando, porque es descarado. ¿Y qué pasa? Pues nada. Entonces tienen razón en seguir haciéndolo así. Claro, ¿no? porque es más fácil, barato y rápido. Y no importa, pues. Claro. No pasa nada. O sea, al final la gente olvida. Es que eso es lo que... Es verdad. Es lo triste, pues, al final de cuentas, todos vamos a olvidar en algún momento lo malo que ha pasado. Sí, tienes toda la razón con eso. Yo pensando aquí en mi esfera, ¿no? Sí, no, es que sí, obviamente si uno lo piensa, pues dices, bueno, si quisieras realmente, si fueras una persona de una esfera de poder de la élite oscura, pues dirías, no, pues no es lógico hacer tan obvia la evidencia, pero lo dices, pero pues si eres la élite, ¿de qué te importa, no? Pero bueno, no sé, y yo creo que, de hecho, el tema el siguiente tema que quería hablar contigo, es un tema que hemos abordado no en este episodio de la tecnología, sino en otro episodio que hicimos ya hace un tiempo, que fue un en vivo. Hablamos de un lugar que es la base de Dulce. La base de Dulce, por supuesto, es, yo creo que la más famosa de las conspiraciones de las bases secretas. A mí me suena que últimamente, fíjate, me he topado con muchísimas personas que están tocando el caso. Es sumamente interesante, pero me da miedo, me da miedo que se vuelva un área 51. Porque miren, este tema de las bases secretas, claro que el área 51 estaba sobre la mesa. Muchas personas querían que hiciéramos capítulos del área 51 como tal, pero como vieron, realmente no hay mucho que platicar del área 51. Sin embargo, el de la base de Dulce sí. Hay muchísimo más que platicar, y sobre todo que esto sí está 100% ligado al tema extraterrestre. Sí. El problema que veo yo aquí que ya se está empezando a mezclar un poquito con la creepypasta, y ya no me gusta tanto. Sin embargo, tú antes de empezar a grabar, tú me dijiste, yo encontré unas cositas que nadie ha dicho, Es que, bueno, más allá de eso, creo que no se liga todo. O sea, esa es hay ciertos personajes en la historia de la base de Dulce que algunos se mencionan en ocasiones, otros no se mencionan. Y realmente algo que me doy cuenta es que está muy ligado con diversos personajes de la ufología, importantes en su tiempo y desacreditados en su mayoría. Pero no un punto de desacreditación de, está loco. No, a un punto de desacreditación de esas que son sospechosas. Que son silenciamientos oscuros y turbios y raros. Eso es lo que a mí me llama la atención de esta área. Bueno, esto está en un lugar que es el monte de Archuleta, junto a la frontera de Nuevo México y Colorado. En este lugar se esconde la supuesta base de Dulce. Es un complejo subterráneo donde, según los denunciantes y teóricos, la CIA trabaja en conjunto con razas extraterrestres. Esto que hemos hablado, pues sí, directamente pues que derivan de Roswell, o sea, del 47, cuando empieza el intercambio de astronautas y científicos militares a los otros planetas a cambio de información y tecnología. También tratos de Eisenhower. Bueno, todo esto se va fabricando y se va diseñando esta base en colaboración a la par de estas cosas que están pasando también de ingeniería inversa, ¿no? Lo interesante de la base de Dulce es que ya salió tanta información que se puede hacer literalmente una cronología desde que se pone la primera piedra hasta que pasa lo que pasa al final, ¿no? O sea, porque sí es cierto lo que mencionas, que esta base ha tenido años, décadas de desarrollo y de construcción, pues. Sí. Entonces es muy interesante cómo hay hasta épocas, eras dentro de la base Dulce. Sí. La verdad es que nosotros leemos muchísimos casos y de verdad investigamos, y el de la base de Dulce
de verdad es de los que más tiene información. Muchísima. Es de los que más rica está el caso. Sí, miren, y ahí va. En Dulce, más o menos, hubo una época que, bueno, que es este pueblo, ¿no? Uh-huh. Hubo una época donde entre 1975 y 1983 hubo una ola de mutilaciones de ganado, uh-huh, que no tuvo precedentes en esa región ni en ninguna otra. Como que en ese lugar en específico hubo muchas más, uh-huh, que en cualquier otro lugar registrado alrededor de Estados Unidos. Se encontraban estos cuerpos de los animales, como se dice, este fenómeno es básicamente pues el ganado drenado de la sangre, sí, sí, sí. Incluso sin ningún tipo de órgano ni nada. Están totalmente huecos. O sea, así los encontraban. Y es ahí cuando Edmund Gutiérrez, un ranchero local, perdió cerca de $100,000 en reses durante esos años. Es que sí. Y obviamente que esto se empezó a hacer ya un tema de, pues, ya solamente de ser una plática de rancheros o una leyenda urbana, pues ya este señor ya había perdido $100,000 en tanto ganado que se le estaba yendo locura, porque algo o alguien le estaba haciendo eso, ¿no? Bueno, aquí en México y en Latinoamérica pues le dijeron que era el chupacabras, pero en este lugar sí hablaban de otras cosas que estaban por ahí. Paul Bennewitz, que fue un físico e ingeniero en Albuquerque que fabricaba instrumentos electrónicos de alta precisión para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y desde su casa cerca de la base de Kirtland comenzó a observar luces también extrañas en unas zonas de pruebas de este tipo de cosas. Uh-huh. Y este misterio lo empezó a obsesionar. O sea, el hecho de ver luces y cosas que iban más allá de su entendimiento. Y es ahí cuando empieza a comprar cámaras, detectores y grabadoras para intentar documentar lo que estaba viendo en los cielos. Y comenzó a registrar fenómenos aéreos que pues no se habían visto antes, y él no conocía. E incluso lo empezó a divulgar un poco entre sus conocidos, y le dijeron pues que esos son cosas que vienen de otros mundos, ¿no? Entonces su investigación, todo lo que empezó a hacer en torno a entrevistas y otras personas que empezó a conocer, lo llevaron a Dulce, donde conoció a la oficial Kate Valdez. Y juntos investigaron esas mujeres de ganado. Entonces durante esas investigaciones Bennewitz conoce a Myrna Hansen, una mujer que relató bajo una hipnosis haber sido abducida junto a su hijo en 1980. Ok. Ya se estaba empezando a asociar pues, a los extraterrestres. Ya, y había algo raro. O sea, obviamente que ya, luces, mutilación, se empezaba a conectar los cabos. Sí. Describió muchas escenas bastante desagradables en estas hipnosis, terapias de regresión, donde decía que veía a humanos congelados, ganado diseccionado así como alfombras así puestas, tanques con restos biológicos totalmente desconocidos, no sabía exactamente qué eran, pero eran como unos tipos de órganos así. Sí, flotando en unos tipos de baldes gigantescos transparentes como tipo peceras, y no sabía por qué los tenían ahí, pero parecía como un laboratorio de investigación o algo por el estilo. Creo que todos nos estamos imaginando estas películas con los cilindros. Pero del científico loco, ni siquiera como esta sala quirúrgica que a veces te ponen que dices, qué bonito, ¿no? Un cochinero. Sí, o sea, algo así totalmente terrorífico. Sucio, escenas feas. Y Bennewitz en ese momento le cree a Myrna y unió varios testimonios con los datos que tenía ya electrónicos de los registros de las filmaciones de las luces, de las grabaciones que tenía de interferencias extrañas, y estaba convencido que todo apuntaba a una base subterránea en Archuleta Mesa. Entonces es ahí donde todo empieza a fabricarse. Ojo que ni siquiera entramos todavía a la base. No hemos hablado todavía de nada. Bennewitz afirmó haber desarrollado un sistema para interceptar las comunicaciones extraterrestres y supuestamente las iba a usar para, digamos que controlar este tema de saber cuándo iban a abducir a alguien. O sea, tener una bitácora, un registro para ver si esto tenía un patrón. Qué loco que el vato quería espiar a los quería saber qué era lo que estaba pasando o qué eran esas cosas, ¿no? Porque hasta ese momento, pues bueno, podría parecer sí algo extraterrestre porque sabemos y tenemos contexto, pero en aquel tiempo todavía podía ser otra cosa, ¿no? Su informe, que se le llamó el Proyecto Beta, detallaba intercepciones de radio y video, registros de ovnis, análisis de implantes, identificación de víctimas, y llevó sus hallazgos a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos,
Y ahí es donde comenzó como pues esta historia, ¿no? Porque... Qué pésima idea haberlo llevado ahí. Sí. La APRO envió al investigador William Moore, o el famoso Bill Moore, a entrevistarlo. Pero años después, Moore confesó en una conferencia que trabajaba para la Fuerza Aérea infiltrado para desinformar y manipular a Bennewitz. Sí. Es ahí cuando... Acordé ya. Ajá. Haciéndolo parecer como un tipo de persona paranoica o que estaba loco y que nada de estos informes eran ciertos. Sí, pero era mentira, ajá. Todo eso fue mentira. De hecho, o sea, William Moore también, él con los años, o sea, cuando hace, o sea, este informe oficial o esta, digamos que, no sé, en este momento que él se quita la soga de las manos, se vuelve también del lado de la ufología. O sea, él quiere... Sí, ya le empieza a llamar la atención. Quiere divulgar el fenómeno. Y pues obviamente que todo esto lo alimentaron con teorías muy absurdas, lo aislaron y lo empujaron al borde de la locura. Y en 1985 Bennewitz fue hospitalizado por agotamiento mental. Y básicamente del 85 hasta el 2003 en su fallecimiento, pues el tipo falleció loco. O bueno, según todos, ¿no? No, sí, loco, ¿eh? O sea, no por lo que decía, sino por todo lo que lo le manipularon. Todo lo que le hicieron, ¿no? Y de hecho William Moore no tiene un final tan bueno tampoco. O sea, al final él también termina desacreditado. Qué bueno. Pero, bueno, y es aquí cuando entra un personaje que ya tal vez es más conocido por todos y que de hecho es del que hablamos aquella vez. Sí, y es que, es muy interesante porque eso es el afuera. Exacto. Ese es el afuera. Pero obviamente todo esto que estaba empezando a revolotear en los medios, pues empieza a llamar la atención. Claro. Y dan con este señor. Y este señor dice, yo tengo algo que decir. Y algo muy importante que decir. Porque bueno, aquí surge nuestro personaje, yo creo que favorito de la base Dulce, que es Phil Schneider. Él fue un ingeniero civil y geólogo estadounidense, nacido en 1947. Y pues bueno, él básicamente empezó a destacar en los años 90 cuando empezó a dar conferencias en Estados Unidos, afirmando haber trabajado durante 17 años en proyectos ultra secretos del gobierno vinculados a la defensa, la construcción subterránea y el contacto con entidades no humanas. Sí, eso yo nada más quisiera decir algo rapidito, porque este señor, Phil Schneider, dentro de esos 17 años, él no solamente trabajó en Dulce, él también trabajó en otras bases militares secretas. Pero ojo, no todas las bases secretas, por ser secretas, pues son extraterrestres. Eso hay que tener mucho cuidado, porque se piensa como que cada aeropuerto tiene su parte de extraterrestres. No, o sea, realmente Phil Schneider era quien las construía. Pero en sí, yo cuando estaba investigando para este capítulo, yo me topé que, bueno, es más común de lo que creemos. Esto de las bases ocultas, subterráneas, sobre todo subterráneas. Y realmente no es que sean de un índole misterioso, sino por lo general es eso, es un desarrollo de armas, de espionaje, cosas así que tienen que estar secretas. Claro. Pero nada más quería decir eso porque estos 17 años a veces se confunde, pues. Sí. La gente cree que... Pero no. Colaboró con el gobierno de manera secreta, sí. Pero no todo el tiempo pues operó en Dulce, ¿no? Lo que pasó ahí también, o que digamos que le da un poquito de relevancia al caso de Schneider, es que su papá, Oscar Schneider, también, bueno, y esto lo afirma Phil, ¿no? Pero él habría trabajado como un médico nacionalsocialista alemán y después fue reclutado a Estados Unidos en la operación Paperclip, que era una operación secreta también de los Estados Unidos. O sea, como que el Schneider siempre estuvo en el secreto. Tiene un linaje de operaciones secretas ahí. Está ligado pues directamente a cuestiones secretas del gobierno. Entonces, como que desde ese momento él ya traía eso, pues, o sea, ya iba encaminado a trabajar en cosas que no iban a ser comunes, ya no iban a ser tal vez lo que nosotros vemos aquí en la superficie o lo que conocemos como lo normal. Él empieza a trabajar en el proyecto de Dulce, Nuevo México, cuando en 1979 su equipo perfora accidentalmente una caverna habitada por seres tipo gris, supuestamente. Él relataba que se produjo un tipo de enfrentamiento entre 66 militares y técnicos que fallecieron en este lugar y él resultó gravemente herido de tanto de su mano como otras cicatrices que tiene, que hay unas imágenes que vamos a mostrarles aquí, que a él le falta una gran parte de su mano y
prácticamente lo vuelve una persona pues que no tiene un uso mecánico en su mano, creo que derecha, si no recuerdo mal. Es una de, yo creo que las pruebas más interesantes que tiene. Ay, es que ha de haber sido bien difícil para la élite querer silenciar a este señor, porque aparte de su linaje, es un tema de busquen quién fue mi papá, busquen cuáles son mis acreditaciones como profesionista y chéquenme la mano. O sea, ya son 3 cosas que son difíciles de decir, ay, es que estás mintiendo. Es muy difícil. Es difícil. Además, pues la información que daba como que sí estaba muy ligada a temas muy técnicos, a temas incluso de ingeniería. O sea, sí tiene un backup de mucha información que sí parece fidedigna. Entonces, es lo que lo hace ser también una persona elocuente, que en sus conferencias se nota que habla con muchísima seguridad, no titubea de estas cosas que habla, cosa que sí, la verdad, sí hace creer que sí habla con la verdad. Y bueno, dentro de sus afirmaciones, para recordar un poco lo que platicamos en aquella ocasión, Phil Schneider aseguraba que había por lo menos 129 bases subterráneas profundas en Estados Unidos, conocidas como los DUMBs. Que son Deep Underground Military Bases, que básicamente esa es la abreviación, ¿no? Todas estas estaban interconectadas por una red de trenes magnéticos capaces de desplazarse a más de Mach 2 bajo tierra, y se extendían bajo todo el territorio de los Estados Unidos y otras partes del mundo, supuestamente, formando como un tipo, él lo dice así, como un continente oculto debajo de la tierra. Sí. Y no es difícil imaginarlo, ¿no? Sí. Hace poco, cuando hablamos de este tema en el live, nos dijeron que esa velocidad, el Mach 2, Mach 2, sí. era básicamente 2 veces la velocidad de la luz. Del sonido. Del sonido. Sí. Digo, eso nos dijeron a nosotros. Sí. Si estamos mal, pongan en los comentarios, por favor. Pero digo, habla de una velocidad, pues, extraordinariamente rápida. Sí. Imposiblemente rápida. Y es que imaginar también que debajo de... O sea, esta ciudad subterránea no es en sí una ciudad como tal, sino más bien es una red de laboratorios, de bases secretas, de áreas como sí habitacionales para los empleados de estas zonas, porque eran todos colaboradores, o sea, de científicos, ingenieros, personas que trabajaban en la milicia, y entre ellos había, así como Los Hombres de Negro, la película esta que parece una sátira de todo esto, extraterrestres y humanos, disfrazados de humanos, algunos y otros no, a lo mejor unos insectoides por ahí, bueno. Tomando café. Probablemente, o sea, realmente todo hablaba de que todo estaba, el tema ufológico, los no humanos con los humanos de la élite y de los proyectos secretos, todo estaba conectado, en esencia. Y no era tan oscuro o secreto como parecía. O sea, simplemente era algo que, pues, pasa, y ahí está. Y nadie se da cuenta. Nadie se lo pregunta, todos piensan que es una locura, ¿no? Entonces, obviamente que esto lo llevó a mucha gente a preguntarse, pues, de dónde viene todo ese dinero, de dónde viene todo ese rollo, que, pues, obviamente para poder suministrar una ciudad subterránea prácticamente continental, tamaño continental, tendrías que tener un presupuesto casi que ilimitado, ¿no? Pues dice él que más de $500 mil millones se invierten al año en esas bases subterráneas que están interconectadas, ¿no? Ese presupuesto viene del Black Budget, que es pues digamos que este fondo que no existe, este fondo que son desvíos de fondos probablemente, que son que es dinero tal vez que se usa para obras públicas inexistentes, dinero que incluso viene de cuestiones ilícitas y que lo recuperan el gobierno, dígase organizaciones pues tipo de inteligencia, para poder llevarlo a estos proyectos secretos, y ese dinero nadie se pregunta dónde está. A ver, lo que está diciendo Minor no es ninguna locura, ¿eh? En los 80s se hacía que la CIA recaudaba fondos, no nomás decomisaba a aquellos que estaban delinquiendo en esos años, sino que activamente estaban en el negocio del narcomenudeo, de la venta de armas y todo eso. Eso se sabe por también unos documentos que se desclasificaron hace poco también, que es otro proyecto ese de la CIA contribuyendo a la venta de sustancias. Eso por un lado. El otro lado, las obras públicas y todo esto se cotizan a sobreprecio precisamente
para que parte de eso que se presupuestea, pues cae al black budget. Así es. Es muy curioso porque sí se necesitarían cientos de millones de dólares para gestionar una ciudad así sin tener, digamos, o sea, un ingreso pasivo. Sí. O sea, porque pues a los que tienes ahí no son tus habitantes, son tus empleados, todavía tienes que pagarles. Sí. O sea, entonces sí es algo desmedido, pues. A mí se me hace que ya el dinero no importa para allá. O sea, a lo mejor y se lo inventan todo. Ahorita más adelante en el capítulo vamos a hablar de algunas empresas reales que están dentro de esto, que son proveedores oscuros también. Sí. Y que son empresas que tú y yo usamos. Sí, de hecho Phil Snyder es uno de los denunciantes de algunas de esas compañías. En su tiempo lo hizo. Y de hecho yo creo que gran parte fue por, o sea, su final, o sea, es la parte que también creo que su cierre es la cuestión que muchos pues le dan como más credibilidad a Phil Snyder con todo lo que dijo, porque ya para el 17 de enero de 1996 él es hallado sin vida en su apartamento en Wilsonville, en Oregon, y pues la causa oficial es autodesvivimiento. Utiliza una manguera quirúrgica alrededor del cuello y esa es la forma en cómo lo hace. Hay muchos que dicen que esta manera en concreto es muy inconsistente con realmente las evidencias que, digamos que forenses, o un peritaje realmente fidedigno. Ajá. Porque por la imposibilidad de su mano hubiera sido muy complicado que hiciera ese nudo. Bueno, hay muchas cosas también, cuestiones que pues no coinciden, en moretones y marcas en el cuerpo que se encontraron en ese momento, aquel día que se le vio. A ver, razones para que Phil Snyder se quitara la vida, muchas, por supuesto. Pero ninguna de esas razones venía de él. Sí. Ve tú a saber la cantidad de amenazas, la cantidad de y todo. Una de las últimas cosas, de hecho, que se menciona de él, es en relación a su ex esposa, que es Cynthia Dreyer, que ella dijo: Phil no se quitó la vida, me dijo días antes que lo iban a eliminar. Bueno, ¿qué más pruebas quieres, no? El tema de la esposa, ¿qué onda? O sea, la esposa estaba con él mientras él estaba trabajando en estos proyectos. O sea, en concreto eso no se sabe. Realmente eso, ella no habla de esos temas, pero cuando le preguntaron acerca de esta información, pues fue lo que dijo. Okay. O sea, que simplemente ella estaba segura de que... Y dicen otros que colegas que también que no había forma de que lo hubiera hecho. Realmente sí fue algo que las personas que lo conocieron no estaban de acuerdo con eso. Y bueno, la otra parte de esta historia fue difundida en los años 90. Esta fue difundida por, bueno, diversas personas. La verdad es que la procedencia o el hecho de saber exactamente dónde viene la información es un poco dudosa. Pero aquí es donde entra un personaje que es de los más famosos mencionados también en este caso, que es Thomas Edwin Castello. Sí, qué interesante cómo abordar el tema porque dentro de las tres cabezas de este cancerbero, de este cerbero, es la parte externa, la parte interna y la parte de Tomás Castello. Sí. Que sí es cierto lo que mencionas, ¿no? O sea, sí ya más ufológico full, pero oye, estamos apoyados de estas otras dos, que esas no tienen nada que ver. Y hay sustento para las otras dos. Entonces yo creo que ya tenemos digamos que un back de muchas historias de tanto de ellos como de cosas que mencionaban, ¿no? No solamente la propia historia de Benowitz y de Phil Snyder, sino meramente de todo lo que hablaban acerca de lo que pasaba, de las organizaciones que colaboraban, de los del tema de la estructura o de las cosas que pasaron, de las evidencias también que encontraba Benowitz alrededor de Dulce, lo que empieza a pasar con el ganado. Hay muchísimas cosas ya. Y es por esto que en los años 90, cuando sale Thomas Castello en diversos medios alternativos a relucir, esta persona, y lo voy a decir como una persona porque es una supuesta persona, no se sabe exactamente quién es, se le presenta como el jefe de seguridad en la supuesta base subterránea de Dulce,
ubicada en este lugar de Archuleta Mesa. Okay. Él era empleado de este programa ultra secreto donde trabajaba en conjunto con militares estadounidenses, corporaciones privadas y las razas, ¿no? Su cargo le había permitido el acceso a niveles más profundos de la instalación donde, según su testimonio, se realizaban experimentos inhumanos y pactos con seres no humanos. Las declaraciones atribuidas a Castelo se describen en Dulce como un complejo de subterráneo de 7 niveles, cada uno con funciones específicas. Y a partir del nivel 5, que se le llama la habitación de seguridad, se encontraba la zona donde habitaban y trabajaban los grises, una raza que pues ya desde aquel momento y desde años anteriores podría ser la primera que empezó a colaborar con el gobierno. En el nivel 6 hay algo mucho más extraño que le llamaban el Salón de las Pesadillas. Si quieres ahorita hablamos un poquito más de eso, pero en esencia hablaba como de estos niveles, ¿no? Tomás Castelo fue el que dijo eso, entonces. Supuestamente. Porque todo este tema de Tomás de Castelo habría sido, digamos que difundido de una manera muy informal. O sea, no se sabe, no hay como una declaración como las de Paul Benowitz o las de Snyder. O sea, ¿dónde se recopiló esta información? Esto empezó a aparecer por primera vez en 1995. Aparece en un documento conocido como The Dulce Papers. Este archivo fue difundido en muchos canales de televisión, en foros y en algunos lugares así como de periódicos de ufología, revistas de ufología. Supuestamente, pues esta información como que fue una carta enviada de este supuesto empleado que llegó a manos de este documento que fue promovido por Branton, que se llama Bruce Alan Walton. Él lo publica por primera vez en The Omega File, que son unas historias, bueno, básicamente las historias de Dulce y del insider de Castelo. Eso fue lo que recopilaron. Esa información se fue difundiendo en otros medios y es así como empezó a llegar la información realmente al público general. Yo lo que creo es que hay muchas cosas. Teléfono descompuesto. Es un teléfono descompuesto. Pero qué importante, ¿verdad, güey? Ir rastreando ahí de hasta dónde. Sí, es un poquito, y te digo, es difícil realmente encontrar la fuente. Y realmente una fuente, o sea, te digo, Tomás Castelo, pues no sabemos si existió. O sea, es un supuesto empleado. Pero es aquí cuando sale esta idea y esta historia de que la base de Dulce está como un tipo de infierno de Dante. Vamos a poner aquí una imagen de eso. Pero es una cosa así que le llaman como el mapa de la base de Dulce, así. O sea, pero lo mencionas como en un aspecto de que es ficción. O sea, como es así como que hasta tiene carácter narrativo, así. Tiene un carácter narrativo. De hecho, ahí te va. Así, a ver, platícanos un poquito. Muy rápidamente. A ver, si les está gustando, ya saben, vayan dejando su like, su comentario y suscríbanse si son nuevos. Y si no son nuevos, pues esperemos que ya estén suscritos. Por favor. A ver, vámonos. Mira, los 7 niveles van bajando según los grados como de investigación o digamos que de profundidad, como si se tratara de un iceberg, como tal cual. Los que hacemos nosotros. El infierno de Dante también. Como el infierno de Dante. Sí, me lo imagino. En el nivel 1 encontramos lo que se conoce como el control de acceso y verificación biométrica para todas las personas que han trabajado en la base. Militares, agencias federales, personal científico autorizado. El primer filtro donde se monitorean todas las comunicaciones y movimientos internos. En el nivel 2 se le llama las instalaciones administrativas. Aquí podemos encontrar oficinas para el personal humano de muy alto nivel, evidentemente, coordinación de operaciones de seguridad, logística y mantenimiento, salas de reunión y control central, ¿no? En el nivel 3 ya empezamos un poquito más turbios porque empieza los laboratorios de experimentación. Aquí podemos encontrar investigaciones tecnológicas avanzadas, incluso de ingeniería inversa y todo este tema. Ahí, por ejemplo, entrarían aviones de espionaje. Sí, desarrollo de experimentación aeronáutica, sistemas de vigilancia. Aquí ya empieza a haber como ciertos rumores también de que en este lugar ya hay investigaciones, o por lo menos como que los pininos de
investigaciones de experimentos de control mental y este tipo de cosas. Okay. Slash MK Ultra o cosas así, ¿no? O sea, como que en el tercer nivel tenemos esto que sí existió, que sí hay otras bases que sí lo hacen. Ajá, y que hemos escuchado que sí, que sí existe, más no está al alcance civil. En el nivel 4 ya empieza aquí la cosa que se pone más rara y podemos sumarla a otros proyectos secretos que hemos hablado en este canal, porque aquí están los estudios sobre telepatía, control mental, manipulación psicológica. Aquí hay investigadores humanos y extraterrestres trabajando en experimentos mentales en conjunto para ver las capacidades de las mentes de cada uno. Wow. Supuestos estudios sobre el alma, el flujo de conciencia y la interconexión neuronal. Aquí habría comenzado la colaboración humana con los grises directamente. En el nivel 5 empieza las habitaciones que les llaman habitaciones de seguridad y residencia alienígena. Esta área es donde habitan permanentemente los grises y otros seres extraterrestres. Habitaciones diseñadas para la fisiología alienígena, con todas las cuestiones atmosféricas que necesita un ser gris para vivir. Sea cual sea. Laboratorios genéticos avanzados, sistema de seguridad extremo, vigilado por personal, incluso híbrido. Se considera el límite seguro para el personal humano regular. Hasta aquí, tú como humano puedes llegar. Okay. Porque en el nivel 6 es el salón de las pesadillas, así le llaman. Es un laboratorio de experimentación genética, clonación y manipulación del ADN. Aquí existen criaturas híbridas, mutantes, experimentos fallidos, tanques con cuerpos humanoides en distintos estados de composición y mutación, rumores de pruebas con humanos y seres animales. Y Costello relató ver seres suplicando ayuda y gritando en zonas selladas. Hay una referencia que no recuerdo muy bien cómo se llama la película, que es una película que creo que se llama La cabaña maldita, que es directamente una referencia de esta, o La cabaña, no recuerdo, de este nivel en concreto. Hay muchas leyendas y leyendas sumadas a teorías conspirativas que hablan que existen bases donde almacenan como a todos los seres extraterrestres, pero los tienen como en un cautiverio. Y esto lo han dicho incluso que está en la Antártida. Esto lo han dicho que está en las profundidades de Alaska, en los polos principalmente. Y otros dicen también... La luna. Exacto, que hay bases o que hay como centros de operación donde almacenan como si fuera un tipo de arca de Noé. Como un tipo de arca de Noé, como un tipo zoológico, como un tipo prisión. Exacto. Un poco todo eso. Pues en este nivel más o menos estaríamos hablando de algo de eso. Ya sí. Y ya... Pero realmente el nivel 7 es donde, pues ya, es el último nivel. Y es el nivel como más oscuro. Aquí están las cámaras frigoríficas con humanos en animación suspendida, prisioneros experimentales, algunos conscientes, experimentación extrema, modificación del cerebro, implantes, pruebas biológicas, proyectos oscuros como manipulación de recuerdos, control del ADN y fusión con tecnología alienígena. Este es considerado como el lugar infernal donde los accesos estaban reservados solo para cargos no humanos y científicos de máximo nivel. Obviamente que es una locura. Es una locura. Es una total locura. Y esto es como la última información. O sea, en las décadas. Digo, esto sale en el 95, es la primera vez que se publica. Y es como lo que termina consolidando la leyenda de la verdadera base dulce o este proyecto subterráneo. Que va más allá de solamente una colaboración extraterrestre, sino que es como es un proyecto armadísimo. Y es un tipo de como de abismo a la oscuridad, pues. ¿Tú no considerarías que un proyecto de esa magnitud llevaría siglos en construirse? Ya, por supuesto. O sea, no se estima, ¿no? ¿Cuánto es de construcción? Bueno, cuándo se inventó, digamos, la base de dulce, sino... es curiosísimo cómo hay veces que en las teorías de conspiración ese tipo de detalles no se consideran, pues. A menos, pues, que estuviéramos hablando de esta mítica conexión que tenemos con seres de otros mundos desde la antigüedad y todo eso. Sí. Porque es muy curioso que algunos planos de la base de dulce que ha filtrado el mismo Phil Schneider, que si los encontramos a lo mejor los ponemos, se asemejan muchísimo con aquellos templos abandonados en Malta. Sí. Y que también tienen un trasfondo un poquito... pues extraño, porque de hecho hacen referencia a gigantes y todo eso. Sí.
Es esa misma estructura como de trébol, así que se abre, como que se ramifica. Entonces, es similar en cuestión arquitectónica ambos proyectos. Entonces, insinuaría un poquito que ese tipo de cosas como la base de Dulce, pues son proyectos que vienen planteándose quizás siglos y siglos. Y luego, si le sumas el hecho de que el resto de bases están conectadas, a lo mejor de una manera subterránea, por medio de cuevas, y digo, te pones un poquito más lógico con esto y tendría que a fuerzas una base de hace mucho tiempo, mínimo. No puede ser de hace 50 años. No, ni de chiste. No puede. No, yo creo que, o sea, dentro de, como dije al inicio, ¿no? O sea, dentro de cada conspiración hay una verdad. Ajá. Yo lo de Tomás Castelo, la verdad, me cuesta creerlo. O sea, porque es una cuestión que va más allá de lo que entiendo y de lo que podría conseguir como una realidad. Sí. Pero que creo yo que existe algo que está conectado como que entre algo que sabe el gobierno y algo que saben otras entidades de otro tipo no humanas o algo que no sabemos qué es. Lo que sea. Sí creo que existe y creo que se sabe a un nivel gubernamental, a un nivel incluso militar también. Sí. Se ha estudiado algo. Pero yo creo que en este punto, o sea, yo sí no daría las manos al fuego por... No pondrías las manos al fuego por un Tomás Castelo. La verdad se me hace un poco reciclar lo que ya se mencionó para darle como ese empuje amarillista de una base de ultra conspiración. Yo por eso sí creo que, o sea, digo a la gente, ¿no? Que cuide un poquito con esa información y que vean las fuentes realmente de dónde viene. Tomás Castelo, hasta el momento, no existe. O sea, no hay un fechado de él. No hay evidencia. No hay una evidencia. De hecho, hay quienes hablan de que, pues obviamente que él desapareció por las mismas razones que hablamos ahorita de las otras personas que dicen que lo desvivieron, que lo desaparecieron. Pero la cosa aquí es más complicada porque realmente ni siquiera hay una aparición para desaparecer. Exacto. Por ejemplo, estos son simples documentos mencionados en revistas de ufología y en medios de comunicación del año 95. Ajá. Ya de ahí en adelante pues son filtraciones más de internet, más salsa que le meten a esta historia. Y yo por eso creo que si hay una historia detrás de Dulce que es muy interesante, como lo platicamos al inicio, pero luego aquí empieza a mancharse. Y el final de la historia de la base de Dulce, el conflicto que tuvieron las razas. Así es como supuestamente acaba, ¿no? Este caso. Sí. Se supone que ya no existe la base de Dulce. Pues se supone que por lo menos no en el mismo lugar. Imagínate mover todo. Recordemos que son 129 bases interconectadas, subterráneas. Sí, pues se destruyó esta y pues nos vamos a otra, ¿no? Al S4 nos vamos... Es muy loco, ¿no? Que sí, que la S4 estaría conectada con la de Dulce. La parte de Phil Schneider y de la pelea que hubo entre los grises y sus compañeros, hay otras versiones que hablan de que ese conflicto no fue solamente eso, sino que fue más grande, que escaló y que incluso se habla de detonaciones de armas nucleares abajo, en la balsa de Dulce, para contener, digamos, de alguna manera, a estos razas de alienígenas contra nosotros. Hay muchas versiones, pero como mencionas tú, o sea, la verdad es que los datos que están confirmados, los testimonios son esos. Así es. Ya de ahí no se sabe tanto, pues. Sí. Y es que muchos toman como lo de Tomás Castelo como la única información que existe o la que es real, y por eso creo que llega a ser un poco hasta... pues llegas hasta ridículo creer en una base secreta como Dulce. Además que bueno, si esa es la única información que sabes, por supuesto que la base de Dulce no te llama la atención, porque haces eso es una ridiculez. Pero lo cierto es que tiene más información, es muchísimo más rica el caso y la historia, y la verdad es que no parece nada descabellado, hasta la parte de la colaboración directa con los extraterrestres. Quizás esa parte no es tan tal cual, pero lo interesante aquí es que la base de Dulce es una, pero hay muchísimas más. Y de hecho ahorita tú mencionaste una
un lugar en específico que ya también hemos hablado y que la verdad es uno de nuestros temas favoritos también y bueno, son las bases que supuestamente existen en Alaska. Uh-huh. Y estas provienen, fíjate, no provienen tal cual de los así documentos y testimonios ufológicos, sino viene más bien de un testimonio en los 70s y 80s de un agente de la CIA. Bueno, no era un agente de la CIA, era alguien que trabajaba para la CIA y para el ejército de Estados Unidos en aquel proyecto, no sé si se acuerdan, uh-huh. Proyecto Stargate. Uh-huh, claro. Proyecto Stargate, este proyecto que trataba de descubrir una forma en la que los seres humanos pudiéramos tener una visión remota. Dentro de este proyecto que sí existió, existió, no estamos diciendo que pasó, que existe, no. De que existió el proyecto. Sí. El intento y el interés del gobierno de los Estados Unidos por querer desarrollar esto existió. Partamos de ahí. 25 mil millones de dólares, o 25 millones de dólares, no sé cuánto le metieron, pero fue un dineral bastante fuerte. Hubo uno de ellos, uno de estos, de los visores remotos, como se les decía. Uh-huh. Dentro de estos hay un montón, ¿no? El de Ingo Swann, hay varios que son muy interesantes, pero esto yo no lo conocía, por ejemplo, que es Pat Price. Él, por ejemplo, él tuvo un par de visiones espontáneas, dice él, de 4 bases alienígenas. Monte Perdido en España, Monte Ciel en Australia, Monte Inyangani en Zimbabue y los Montes Hayes en Alaska. Okay. Él decía que estas bases eran unas bases subterráneas que existían, dentro de estos territorios y que había una colaboración de los seres humanos y de razas extraterrestres. Y él decía en sus visiones pues que había muchas razas. Dentro de lo que decía Pat Price acerca de esto es que él llegó a contar hasta 9 razas diferentes. Okay. Entre ellas pues sí, claro que está involucrado el clásico gris, está involucrado incluso, y ahorita les voy a decir por qué, incluso unos seres pues con aspecto de reptil. Uh-huh. Y aparte pues seres humanos y aparte extraterrestres que parecían seres humanos pero no eran seres humanos. Entonces como que sí tiene un poquito de todo. Okay. Tiene un poquito de todo sus visiones. Y lo cierto es que a mí me llamó la atención la parte esta de Alaska, porque nosotros cuando grabamos aquel capítulo yo me quedé fascinado con el tema porque es un gran tema. La visión remota es... No, yo me refiero a Alaska. Sí, al tema de Alaska. Sí, bueno, los dos. Es que el hecho del triángulo de Alaska a mí me parece fascinante. Entonces, sí, el saber que dentro de esta teoría o este testimonio de Pat Price acerca de la base subterránea y además como que leyendas que van alrededor de 2 montes que son claves en la teoría, me llama mucho la atención que estos 2 montes estén dentro de lo que es el triángulo de Alaska. Uh-huh. Realmente no hay tanta información como lo hay como en la base de Dulce o en el Área 51. Oigan, al final de cuentas esto es una base secreta, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay cosas que sí llaman la atención. De hecho, el Monte Hayes es el que se considera como el epicentro de toda esta teoría. Porque yo la verdad, yo sí podría llegar a pensar que el Área 51 e incluso el S4, o el S4 a lo mejor no, pero el Área 51 sí es totalmente el anzuelo para que, bueno, todos piensen que por allá se están haciendo los experimentos. Sin embargo, no, están en Alaska. Sí. Sobre todo por algo que nos pusieron en un comentario hace poco, que digo, igual no sé si es verdad, pero decían que Alaska antes era de la Unión Soviética y luego Estados Unidos lo compra. Sí, de hecho, creo que por la isla de Chirikov, recuerdo eso. Pues Chirikov. Sí, que era de Rusia y había como una... Sí, no era la Unión Soviética, era Prusia, yo creo. Ajá. Así. Había unas ruinas como de una prisión soviética, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que había una conexión por ahí. Sí, entonces es curioso el interés de ambas potencias por ese pedazo de tierra que en realidad, pues, que digas tú... Pues hasta la fecha está como semidespoblado. Semidespoblado, porque realmente las condiciones... Muy poca gente vive ahí. Oye, pues es que tú aguantarías un 35 menos 0, sí. O sea, realmente es complicado. Es complejo, ¿no?
es un ambiente muy hostil, pues. Sí. Pero es curioso entonces, ¿por qué están interesados las dos potencias en ese ambiente hostil? Bueno, parte de la teoría habla de que dentro del Triángulo de Alaska pasan cosas, o sea, como si ese triángulo estuviera delimitado como un área en el que aquellos seres que vienen a estudiarnos a nosotros, pues de alguna manera tengan como un campo libre de actuar, porque este triángulo de Alaska en realidad no es para nada pequeño, es todavía muchísimo más grande que el Triángulo del Dragón, mucho más grande que el Triángulo de las Bermudas. Entonces habla de un espacio tan grande en el que han pasado más de 200,000 desapariciones en 30 años. Entonces, además de un montón de avistamientos de todo tipo, pues, ¿no? Claro. De esferas que bajan, luces, etcétera, ¿no? En realidad, este Monte Hayes está compuesto por roca granítica y glaciares. O sea, en realidad sí tiene mucho tema gélido. Por lo tanto, o sea, en realidad este lugar no tiene presencia humana. Al contrario, la gente que va a los Montes Hayes es gente que va a hacer senderismo extremo. O sea, es como ya el último nivel del senderismo. Sí, es como los que suben el Himalaya. Sí, es sumamente peligroso, pues, porque es una montaña retadora. Muy retadora. Sin embargo, es una montaña. No es un volcán, no es algo inestable. Eso es lo curioso, porque es una montaña, pues, que fácilmente pudiera tener adentro, pues, un montón de cosas, ¿no, güey? Sí. Lo que empieza con todo esto de la teoría, darle fuerza a la leyenda y todo esto, es que muchos pilotos locales pues reportan desde mediados del siglo XX pues luces inexplicables, interferencias en las brújulas, sensaciones extrañas al sobrevolar esta misma zona, y todo el tema de lo que mencionaba Pat Price acerca de que ahí mismo en Mount Hayes estaba una base secreta. Por debajo de la... Adentro. Como el monte Shasta que tiene como pelos. El monte Shasta. Ajá, exactamente. Algo muy la ciudad lemuriana, ¿no? Ajá, la ciudad de Lemuria, donde tienen ahí al señor, no me acuerdo cómo se llama, Adamo o algo así se llama, ¿no? Sí, que se mudan de la catástrofe. Ajá. Ahí. El caso es que aquí es donde la teoría sugiere esto, pues incluso... Igual, hay teorías que hablan acerca también de un portal, al igual que ese monte que te lleva... Sí, es como una entrada más bien así como, me imagino, energética, más que pensar una entrada física. Y hay otro monte, ahí también en Alaska, dentro también en el triángulo, que es el monte Stanford, que ese está ubicado pues también por ahí, no está tan lejos realmente del Mount Hayes, pero también a diferencia del otro, es que sí es un volcán. Este es un volcán que en realidad tiene como, pues está tapado, ¿no? Ajá, está tapado por la misma sedimento y todo eso. Y pues hace muchísimos años, si no es que siglos, que no tiene algún tipo de, pues, actividad, pues, ¿no? Pero la particularidad de este monte es que es el monte más grande de todo Norteamérica. Entonces también lo hace idóneo para un lugar así. Además que también se le suman ahí los testimonios de luces brillantes, objetos sin explicaciones y un montón de cosas, pues, ¿no? A mí me llamó la atención. Sí. Porque ninguno de estos menciona la pirámide negra. Porque en realidad lo que es la pirámide negra, que también un poco se conecta con la base de Dulce. No, sí, pues es una base secreta. Es una base secreta, pero además el hecho de que, por ejemplo, todo esto que fue el conflicto entre razas, de la base de Dulces, que culmina con una detonación de una arma nuclear, se supone que eso hace que descubran allá en Alaska esta formación, pues. Sí. Sin embargo, no me salió nada. Entonces, son puntos menos realmente para la pirámide negra de Alaska, claro. Cosa que tendría muchísimo sentido. Y también tendría muchísimo sentido el hecho de que esa pirámide que fue estudiada, se supone, por General Electric, que estaba en ese momento pues a manos de, bueno, General Electric, con su gran carrera que tuvo con Thomas Alva Edison y con Tesla y todo esto, que hablan acerca de las corrientes, de magnetismo y todo esto. Es muy fascinante esa historia. Sin embargo, en realidad yo no encontré más información. Se habla de que ahí, que en sí la pirámide es la base, pues, ¿no? Que ahí dentro de la pirámide, que es una pirámide negra que está subterránea en alguna cordillera de Alaska. Se supone que ahí adentro es la base, pero yo me inclinaría más a pensar que eso no es la base como tal, sino
que están estudiando la pirámide. Okay. Que no saben que... Como que son un tipo de reactor o algo así. Exacto, entonces, no sé, a mí me llamó mucho la atención. Otro que me llamó la atención de las mismas de Pat Price fue el Monte Ciel. Te lo voy a así decir rapidito porque, les digo, son bases secretas, pues. Es difícil. Y es que él decía que en este monte era una base subterránea que estaba controlada por entidades no humanas, ¿no? Que la función de esta base era la observación, el control electromagnético del hemisferio sur, etcétera, ¿no? Y que según la leyenda, las entidades usaban la base para monitorear toda la actividad humana. Sí. Básicamente, ¿no? ¿Por qué me llamó la atención? Bueno, esta base se supone que se encuentra en Australia. Sí. Bueno, en realidad el Monte Ciel sí está en Australia, ¿no? Pero se supone que abajo está la base. ¿Qué me llamó la atención de esto? Que las tribus que están alrededor hablan de ese monte. Y hablan de que ahí hay unos seres llamados los Urlaterque. Okay. Los Urlaterque son, según estos grupos aborígenes, son una manifestación de algo que es una deidad que ellos le dicen la serpiente arcoíris. Okay. Dicen que la serpiente arcoíris era un ser mítico que era común en la cosmografía de muchos pueblos aborígenes de ahí, y que esta serpiente viajaba bajo la tierra dejando su rastro en forma de ríos, montañas y cuevas. O sea, según estos aborígenes, la serpiente surcó todas de cuenta las montañas, y esas son las cuevas. A mí me llamó la atención porque en su trayectoria, por supuesto, termina en el Monte Ciel, y que ahí, bueno, supuestamente ahí se eleva el cuerpo y ahí es una historia, ¿no? De la creación y el guardián de la tierra, etcétera, ¿no? Lo curioso es que hoy en día hay todavía estas personas, los ancianos de los pueblos, hablan de que tú no te puedes acercar al Monte Ciel si no pides permiso. Okay. Que si no pides permiso vas a desaparecer y que o sea, se lo toman muy en serio. ¿Qué mejor para una base secreta? En el que se ve que hay seres extraños. O sea, por ejemplo, los de las tribus de ahí no se sacan de onda de ver en el monte luces y todo, porque ellos creen que es esa deidad, es esa serpiente. Pero pues a nosotros en Occidente así pues ya sí decimos, esto no es normal. Sí, no es una anaconda, ¿no? No es una anaconda. O sea, deja tú el hecho de otra vez, de nuevo, encontrando el patrón en civilizaciones antiguas y en tribus de la serpiente, de los reptiles, de los seres estos extraños. Y si se supone que esta base está controlada tanto por seres humanos como por seres no humanos, pues da mucho la imaginación, güey, de pensar de que quizás y son seres ultraterrenos, seres pues de tipo reptil que viven en las cuevas, cosa que también hemos hablado. Ligados a la naturaleza también puede ser, ¿no? Totalmente. Ligados a la naturaleza, no porque sean seres naturales, sino porque son tan antiguos como la naturaleza misma. O sea, es muy raro. A mí me llamó la atención esa parte. Sí, fíjate que yo había visto de Pat Price porque hace no tanto tiempo me metí a indagar un poquito más del tema del Arca de la Alianza. Ya ves que salieron unos supuestos documentos nuevos del Stargate. De que un vato vio... pues era Pat Price. No. Ay, no, yo sí. No, es que como que generó una opinión, o sea, en torno a algo de ese tema. Pero es que eso, o sea, esa filtración de ese supuesto documento del Arca de la Alianza no es nuevo. O sea, como que se repopularizó en los últimos meses, o sea, diría meses, no sé por qué se volvió a salir a la luz, pero ese tema ya tiene, yo creo que unas 2, 3 décadas, no sé cuánto tiempo. ¿Tanto? Tiene mucho tiempo. Aquellas visiones de alguien que hablaba de que estaba resguardada por unas entidades. Y bueno, y señor dijo que esa información, o sea, parecía falsa. Porque, o sea, a los viewers no se les da la información así tan explícita, sino que se les daba en sobres. Bueno, dice que como que es inconsistente a la práctica regular que ellos tenían. Y que obviamente sí hay como que ciertas personas que, o sea, como que trabajaron en esos proyectos, pues secretos de visión remota, y que no sabían quiénes eran otros y así. O sea, sí había una protección de identidad. Por supuesto. Pero que de igual forma la metodología con la que se describe ahí que se hizo esa
esa indagación del Arca de la Alianza como que no coincide con la práctica que a él le tocó en estos proyectos. No, pues, qué loco. O sea, la verdad es que es bien interesante pensar cómo él te puede decir, no, eso es falso. Ajá, sí, o sea, por eso te digo, me llamó bastante la atención. Sí, sí. Y sabe, o sea, creo que también te da un poquito de fidelidad con la información que da. Ahorita como que sí es más metódico eso. Es más metódico en el vato. Aparte sí o sea, está extraño esa parte, ¿no? El hecho de que a mí lo que me llamó la atención de sus visiones es que no se resumían a Estados Unidos. O sea, que era Australia, que era España, que era Zimbabue. Entonces estamos hablando de que esto ya no es a nivel gobierno de Estados Unidos. Esto es a nivel mundial. Sí. Y por supuesto que tiene que ser a nivel mundial, porque y esa es la queja, yo creo, de todos los que nos gusta este tema, el hecho de que se guarden esa información para beneficiar de alguna manera su propia tecnología nacional. Oye, esto te supera, esto es a nivel ser humano. Sí. Entonces, no sé, a mí es lo que me indigna un poco, ¿no? Ahorita estábamos hablando acerca de algunas empresas que han sido asociadas a proyectos secretos. Te voy a mencionar algunitas nomás, ¿no? Porque en realidad son empresas que funcionan como proveedores, porque al final de cuentas, estas bases que son, pues, bueno, gigantes, se supone, pues necesitan su debido mantenimiento, sus proveedores. Es que a mí me vuela la cabeza, y va a parecer tonto, ¿no? Pero me vuela la cabeza pensar ¿de dónde sacan el café? Del área de comedor, digamos, no sé, o sea, de estas bases secretas, ¿de dónde compran el café? O no toman café. ¿Cómo no? O sea, yo veo un montón de burócratas al final de cuentas trabajando en una oficina. O sea, es que en realidad no es más que eso, pues. O sea, son personas que están trabajando, así como todos trabajamos, pero pues a 2 kilómetros abajo de la tierra o algo así, ¿no? Sí. O sea, no sé, es extraño, ¿no? Entonces, es lógico que ellos necesitan ciertos proveedores, ciertas como pues materiales que solamente alguien maneja, etcétera, ¿no? Hay unos que se llaman los Lockheed Martin y los Shunk Works. Estos en Estados Unidos. Yo sé que a lo mejor no les suena, pero es que ellos, por ejemplo, cuando ya se revela el aeronave de espionaje, ¿no? Así que, pues que suave, ¿no? El U-2 o el SR-71, el Blackbird, el Nighthawk, todas estas. Obviamente que ese avión, ese helicóptero, esa aeronave no puede estar de que créditos Estados Unidos, ¿no? No, pues quién te hizo las hélices, quién te hizo el trabajo el material, el chasis, todo eso claro que viene en una lista de las empresas que estuvieron como afiliadas, y de hecho estas son las que salieron ahí. Todas ellas, todos estos aeronaves que te mencioné, pues todas ellas fueron probadas en el Área 51, y eso está confirmado, pues. O sea, se sabe que en el Área 51 se probaron esos aviones. Y de hecho Ben Rich, el exdirector de Shunk Works, dijo en una conferencia una vez: ya hemos viajado a las estrellas, pero no está al alcance del público. Entonces es curioso ese tipo de declaraciones, porque a pesar de que es una empresa pues muy de nicho, sí, te habla de los alcances, pues. Y es que yo no puedo dejar de pensar en aquella cosa que dijo Donald Trump hace poco, cuando estuvo todo el conflicto, que dijo: es que ustedes no tienen idea de lo que Estados Unidos tiene en las manos, güey. Ustedes no tienen idea del tipo de armas que tenemos. Por supuesto que pudo haber sido un bluff, falso. Pero ¿y si no? O sea, ¿y si se refiere a cosas así, desarrolladas así en bases secretas? Sí. Eso está muy extraño. Esta es la que sí conocemos todos, ¿no? Que es Boeing, la empresa Boeing, de los aviones, sí, de comerciales y todo esto, ¿no? Ellos, por ejemplo, desarrollaron drones secretos y tecnologías furtivas, y de hecho Boeing es de aquellos que abiertamente aceptan haber trabajado con DARPA y todos estos proyectos de velocidades hipersónicas y experimentales, y se sospecha que ellos han trabajado en la tecnología más black dentro de todo lo que existe, de los desarrollos de tecnología inversa, porque se han visto tan inmiscuidos siempre. De entrada, Bob Lazar hablaba que él viajaba todos los días en un Boeing
no recuerdo si de Las Vegas o de dónde viajaba al área 51, a su área de trabajo, pues, en un Boeing 737, sin placa, sin registro y sin nada. Ok. Entonces, claro que te quedas pensando, pues es que si estas personas ocupan transportarse, estas personas ocupan, sí, bueno, lo que todos necesitamos, güey. Sí. Y no sé qué tan culpable realmente sean estas empresas, pues, ¿no? Porque sí están haciendo un poco de cosas bajo el agua. Y a mí me suena medio tal vez obligadas algunas. Y esa es otra. Tal vez obligadas. Es probable, porque luego, pues, hay cosas que debajo del agua se hacen tratos, pero muchas veces por la seguridad o ciertas cuestiones tal vez de irregularidades que quieren controlar a nivel gobierno, a nivel, no sé, finanzas, administrativo incluso. Pero creo que eso sí sería algo que definitivamente en cualquier gobierno puede suceder, ¿no? O sea, ahora, yo quisiera nada más cerrar con una cosa, con un casito. Es de un señor llamado Robert Beckwith. Este vato hablaba en los años 60 más o menos acerca de que él colaboró en un proyecto que se llamaba el proyecto Iceworm. Quiero platicarles de este caso en concreto porque no todas las bases secretas son alienígenas y no por eso no son terroríficas, güey. Este proyecto, el Iceworm, supuestamente era un proyecto que era para investigar, digamos, el corazón glacial de Groenlandia. Entonces ellos se instalaron en Groenlandia, en un lugar que se llamaba el Camp Century. Sin embargo, eso era una fachada absoluta. Y este señor salió años después diciendo, es que no es cierto lo que estaban haciendo ahí. No estaban investigando los glaciales. Lo que estaban haciendo, güey. Y eran en el mero conflicto frío, ¿no? Desde Groenlandia hicieron unos túneles. O sea, la idea era hacer unos túneles. Que esos túneles fueran unos conductos para misiles nucleares a Rusia. Directamente, güey. O sea, estaban haciendo una trampa así para la Unión Soviética, pero ultra secreta, pues. Claro. Esto luego se supo, ¿no? También se supo además de los testimonios de este señor Bob, porque se desclasificaron también los documentos y todo, y se supo, pues, que en realidad en 2016 se desclasificó todo esto. Se decía que ahí era un proyecto militar que estaba experimentando, llevando más allá lo que fue Hiroshima y Nagasaki. O sea, estaban experimentando con la tecnología de Oppenheimer para crear armas nucleares más fuertes, más sutiles y más baratas. Entonces era lo que el vato salió a decir. Realmente lo que él se quejaba no era por el tema del secretismo, sino el tema de que estaban trabajando en una fachada que a ellos mismos los ponía en peligro, porque estaban trabajando con elementos altamente radioactivos y un montón de cosas que ponía sus vidas en riesgo y que obviamente los Estados Unidos no se iba a hacer cargo, pues. Pero a mí lo que me llamó la atención es lo desalmado y lo terrible que es la propuesta de este proyecto, porque Groenlandia queda como arribita entre Estados Unidos y Rusia. Entonces ellos estaban mintiendo para estar más cerca de su enemigo y tenerlo más cerca para atacarlo, güey. Con unos conductos, unas cuevas ficticias. No, a mí me pareció una locura. Y déjame decirte que así como un montón de casos, un montón de proyectos así secretos, subterráneos, que no tienen que ver con el tema alienígena, sino con, el ser humano, güey. Sí, yo creo que muchas cosas que han pasado extrañas pueden ser atribuidas a gobiernos, a milicias tradicionales, o sea, que están experimentando con tecnología, pues, militar. O sea, propiamente, por ejemplo, los rusos que experimentan que se decía mucho que experimentaban con esto las armas psicotrónicas, sí. que hablaban también de los montes Urales que hay en ese lugar. Justo, pues, que hablábamos al inicio, ¿no? De que, pues, pasa que sí hay una base secreta, fue secreta de la Unión Soviética durante muchos años ahí en los montes Urales, y pasó lo del paso Dyatlov, y muchos dijeron, es que puede estar conectado fácilmente con eso. Y esas cosas que pasaron que fueron malas, es extraño que simplemente se cierren de esa forma tan abrupta. Casos que tienen directamente una relación
con cosas que no se pueden explicar con fenómenos naturales, por ejemplo. No cuadran, pues. No cuadran. Y es raro que años después se revele esa información, sabiendo nosotros que pues el gobierno siempre ha ocultado cosas. Y las va a seguir ocultando y las sigue ocultando. Y seguramente puede que aquí en nuestro país, aquí en México, exista una base de otro país. Sí, por ahí yo tengo una historia que me contó un primo de aquí, de la carretera que tenemos aquí a Quino, a Bahía de Quino, donde se le atravesó así un ser así por la carretera y que se habla que hay una base secreta aquí en el desierto de Sonora. No creo el desierto que de se les Sonora, haya ido, el desierto ¿no? de Sonora es muy grande, pero Ajá, o sea, no puede lo ser, dudaría puede tantito, ser. ¿no? Pero, wow. Pero sí, yo creo que Buen tema. Y mira, le voy a decir a la gente igual, si quieren que hablemos ya directamente, por ejemplo, de eso, del tema de Diatop, la base secreta, todo ese tema, o sea, yéndonos directo a esa yugular, díganos aquí en los comentarios y lo podemos considerar porque hay mucho tema en eso específicamente. Hay una diversidad muy grande de casos muy similares en la misma zona y directamente relacionados a cuestiones que se hablaban de la Unión Soviética en aquellos años. Sí. Así que bueno, los leemos en los comentarios también. Sí, no todo es Estados Unidos, ¿eh? Sí. O sea, no todo es Estados Unidos. Y pues yo creo que con esto vamos concluyendo este episodio. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final. Esperamos lo hayan disfrutado. Nosotros sí lo disfrutamos. Nosotros sí lo disfrutamos mucho. Y el Mike también lo disfrutó. Así es. Que no Así se que haga. muchas gracias. Deja tu like si te ha gustado. Suscríbete a este canal. Síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y el buen Mike Mike estuvo atrás en los controles como MikeAl99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. De verdad, nada más quería agradecerles de nuevo. Muchas gracias a todos los que van llegando. El apoyo que hemos recibido de los capítulos, la verdad, 10 de 10. Sí, muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.